También desde el gobierno vamos a tener una línea que vamos a definir dónde va a estar mejor nuestro actor, dónde vamos a estar mejor nosotros como persona de izquierda. Es súper importante definir quién es una persona de izquierdas. Vamos a hacer un discurso muy compartido, vamos a intentar hacer mucho engage, así que todos los puntos que me queráis dar debajo los vamos a hacer, ¿vale? Es súper importante comenzar explicando qué entendemos por nuestro actor en el momento en el que la José nos explica que es una persona de izquierdas que está preocupada sobre el discurso progresista actualmente, ¿de acuerdo? Nosotros consideramos que una persona de izquierdas o la ideología de izquierdas es una persona progresista, al final lo que es consciente es de que ocurren una serie de problemáticas sociales, una serie de injusticias o de opresiones, ¿de acuerdo? Y tiene una necesidad, por su forma de ser, por su empatía, por sus experiencias sociales, de intentar luchar contra ellas, ¿de acuerdo? Ya sea de manera activa o simplemente mediante su propia ideología, mediante la plasmación de sus opiniones, tiene una necesidad de dejar claro y tener en cuenta cuáles son esas problemáticas y cómo él cree que se deberían solucionar o cómo el movimiento social debería funcionar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Vamos a traer dos puntos de análisis hacia nuestro actor. Un primer punto de análisis de cómo la narrativa actual o la ideología actual del discurso progresista es directamente perjudicial para nuestro actor, ¿de acuerdo? Y por otro lado vamos a traer cómo en el momento en el que deja de ser un elemento nuclear el hecho de que los derechos laborales o el trabajo sea lo nuclear de la progresividad, vamos a conseguir que nuestro actor esté más satisfecho con su grupo político, más satisfecho con su ideología, ¿vale? Primer punto de análisis, entendemos que Leibniz ya nos dice que el trabajo es lo nuclear, ¿de acuerdo? Y que el trabajo no te parece que la propia Hipótesis establece que existe una narrativa en la cual tú te desarrollas a través de tu trabajo, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene esto? Esto viene históricamente de donde empezaron a surgir los movimientos de izquierdas en el siglo XX, ¿de acuerdo? Que las revoluciones sociales como contrapeso a las revoluciones industriales, la que los trabajadores, ¿de acuerdo? La única base que tenían para luchar, su único capital, lo único que tenían a su mano era su propio trabajo. Ellos se daban cuenta de que con su propio trabajo tenían una cosa que les importaba a las élites, les importaba a los empresarios y que eso era lo que ellos necesitaban, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, el principal opresor, el principal oprimido, el principal grupo oprimido en el siglo XX por toda esta maquinaria industrial eran los trabajadores, porque existía una desigualdad total entre los empresarios y los proletarios, ¿de acuerdo? Entendemos que en ese momento sí que tenía sentido esta narrativa que tenía de la izquierda, de que tú te puedes desarrollar con el trabajo y como lo que tú eres es lo que tú puedes llegar a hacer y eso es algo que la gente necesita. Si tú te centras en estas habilidades y tú consigues desarrollar como persona a través de ellas, pues al final vas a tener más poder en esta lucha y vas a conseguir más tus objetivos, que son todos los derechos sociales que se logran durante el siglo XX, salario mínimo, horas laborales de 8 horas al día, lo que sea, ¿de acuerdo? Entendemos que esto podría tener mucho sentido actual. Pero ¿qué pasa actualmente? ¿De acuerdo? Actualmente, si nos damos cuenta, cada vez nos damos cuenta como ya la sociedad no solamente la gente izquierda, sino la sociedad cada vez está empezando a dar cuenta de que el trabajo ya no es lo primordial de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Están empezando a surgir un montón de narrativas, como el movimiento de work en Estados Unidos, en los que decimos, oye, igual estar 8 horas al día trabajando no es donde quiero pasar el resto de mi vida, ¿de acuerdo? Están empezando a sentir esos movimientos sociales. Y esta narrativa, a mí como persona de izquierda, si este movimiento, este partido político, esta ideología, este discurso, sigue promoviendo esto, note cómo vaya a tener una doble presión, una doble discriminación o incluso una doble frustración en el momento en el que yo, por un lado, formo parte de este sistema capitalista en el que voy a trabajar, porque tengo que ir a trabajar 8 horas, ¿de acuerdo? Y ya estoy siendo oprimido en el momento en el que veo que no estoy pudiendo desarrollar mis habilidades, ¿de acuerdo? Tengo otras narrativas que me están diciendo debería hacer otra cosa, pero yo sigo en esta maquinaria y el discurso que en teoría me debería apoyar y me debería ayudar a salir de esta burbuja, también me sigue diciendo hoy en día, en el siglo XXI, que tú te tienes que seguir desarrollando con el trabajo, que el trabajo es lo más importante y que si eres una persona de izquierda solamente tienes que pensar en el trabajo. Entonces notamos como que hay una doble presión por parte del sistema en el cual estoy metido en una maquinaria que me está presionando sobre el trabajo y sobre cómo en el sistema capitalista lo único que me importa es las horas que yo trabajo, el sueldo que yo tengo y los impuestos que yo pago, versus y en el sistema de izquierdas y en el discurso progresista dice, sí, pero es que el trabajo es lo más importante y tú puedes, entonces parece que el trabajo es lo importante de nuestra vida y ya estoy estableciendo como en el siglo XXI que eso ya no es importante. Bueno, entonces, aquí vemos un impacto claro para el actor, que es que está sintiendo esta doble presión y que está viendo como el discurso con el que en teoría se identifica no le está ayudando a utilizar esa forma, ¿vale? ¿Cuál es el segundo punto de análisis y el segundo impacto que tiene este discurso para nuestro actor? ¿De acuerdo? Entendemos que, como ya he caracterizado, puede vivir con los principales movimientos de izquierdas
el trabajo era lo primordial, pero hoy en día no nos pueden predecir que eso es lo primordial. De acuerdo. De hecho, una persona de izquierda se preocupa por las injusticias y por las problemáticas que existen en el mundo y entendemos que la sociedad del siglo XXI, la gente de izquierda cada vez se está dando cuenta de que hay problemáticas muy relevantes, si no tan relevantes como el trabajo, incluso más, ¿de acuerdo? ¿A qué me referimos? A las luchas del movimiento LGTBI, ¿de acuerdo? Que están siendo respaldadas cada vez más por los movimientos de izquierda, a la lucha feminista o incluso a la lucha medioambiental y la contraposición de las grandes empresas petrolíferas, etcétera, versus la gente normal, la gente de calle que está luchando contra esas empresas. ¿Cómo? Noten que no hay ningún punto que me explique el proceso excluyente y porque esto solo puede venir cuando priorizo todas las consecuencias de su mundo. Claro, lo que pasa aquí es que nosotros establecemos que el trabajo es lo nuclear, ¿vale? Y aquí es donde tenemos la exclusividad, porque el momento en que el trabajo es lo nuclear, vale, sí, los partidos políticos, pues también puede que lleguen a luchar por otras cosas, pero lo que van a tener como elemento principal y lo que va a ser su principal preocupación y su elemento nuclear, como es la narrativa, es las reformas laborales, luchar por los derechos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y yo estoy viendo como por los dos lados estoy viendo como el trabajo que es lo único que debe importar. Continúo con mi línea, ¿de acuerdo? Establecemos que ya hay varias injusticias o varias opresiones que yo, como persona de izquierdas de cualquier país, estoy viendo, porque estas problemáticas están en la mayoría de los países, ¿de acuerdo? Están surgiendo, ¿de acuerdo? Y yo estoy viendo que mientras que puede que el discurso de izquierdas lo esté empezando a tomar como algo importante, para mí es más importante lo que es para el discurso que en teoría me apoya, porque yo entiendo que estas problemáticas son mucho más relevantes porque son cosas que nos hemos dado cuenta ahora, por desgracia, o de verdad están creando la sociedad ahora, como el movimiento de cambio climático, la lucha de los derechos LGTBI, ¿de acuerdo? Y como yo, como votante de izquierdas, como persona de izquierdas, estoy viendo como ya no debería primar, ¿de acuerdo? El contrafáctico que nosotros traemos no es que ahora la gente de izquierdas se olvide del trabajo, lo que entendemos es que si ahora mismo el elemento nuclear, lo que llevan, lo que mantienen los movimientos de izquierdas es el trabajo y los derechos laborales. Y también, en un segundo plano, están todas estas luchas sociales, lo que entendemos es que ahora debemos equipararnos o debemos entender un mundo en el que ya no es lo primordial, en el que ahora nosotros tenemos otras problemáticas y si tenemos que priorizar la lucha feminista como movimiento de izquierda los derechos laborales, o si tenemos que priorizar el movimiento medioambiental o los derechos de los LGTBI y tenemos que dejar de hablar tanto del Congreso del salario mínimo y hablar más de los derechos de estas minorías, yo como votante de izquierdas voy a verme más representado y voy a estar más a gusto dentro de mi propio discurso, que tiene un impacto muy positivo para la persona, porque estoy viendo como las problemáticas que yo siento en mi día a día de verdad se reflejan en mi pensamiento ideológico. El caso de la vacuntaria básicamente se centra y se basa en una cosa, y es que el contexto ha cambiado desde el momento en el que se iniciaron estos movimientos sociales relacionados con el trabajo como el movimiento de la clase obrera, ¿no? Entonces, yo digo, y si demostramos que el contexto no ha cambiado tanto, básicamente todo su punto cae. Es decir, en ese contexto ustedes están a favor de centrarse en el trabajo, pero en nuestro contexto no, porque consideran que ha cambiado. Sin embargo, yo digo, no ha cambiado tanto, sí que es verdad, pues si no nos tenemos falta en lo que es, por ejemplo, mano de obra no digitalizada, se han cambiado las maneras en las que se trabaja, las maneras en las que se explota a la clase obrera, pero la explotación sigue existiendo. ¿Quién de nosotros no ha tenido su propia carne en un familiar, en un conocido, en un vecino, problemas constantes en relación al trabajo?
tengo que ganar dinero para pagarme el máster, tengo que ganar dinero para pagarme la universidad, estoy a punto de que me desahucien, no tengo dinero para pagarme esto que quiero pagarme, que considero que es necesario. Es decir, las personas siguen tremendamente preocupadas por el trabajo, y no solamente simplemente por el dinero, sino también por las relaciones laborales. ¿Quién de nosotros no conoce a alguien al que directamente se están violando sus derechos laborales en el trabajo, al que le están pagando el negro, al que le están haciendo trabajar muchas más horas de las que debería trabajar según el estatuto de los trabajadores? Es decir, todos los problemas siguen existiendo. Sí, el contexto general ha acabado, o sea, el contexto en concreto ha cambiado, pero el contexto general de que el trabajo sigue siendo tremendamente importante para la gente y tiene muchas consecuencias negativas, teniendo en cuenta las cómo se regula ahora, ese contexto sigue existiendo, por tanto su caso en ese sentido cabe. Y luego, por otra parte, han dicho que para que la persona que está sufriendo todo esto no sienta la presión, no sienta presión tengo que pensar en el trabajo, para que no sienta presión, vamos a cerrar los ojos y olvidarnos de que hay una maquinaria que nos está oprimiendo. Es decir, la presión es lo más importante para ustedes y lo que no es importante es que hay un problema que sigue, unas consecuencias negativas de ese problema que siguen y pues simplemente vamos a cerrar los ojos y no nos vamos a enfrentar al problema. Sin duda, nuestro persona de izquierdas va a vivir mucho peor en su mundo que en el nuestro, que al menos tiene los ojos abiertos y sabe cuál es realmente el problema real. Y es que precisamente eso toca un punto con la propia emoción, y es que somos una persona de izquierdas. Vamos a caracterizar un poco cómo es una persona de izquierda, no solamente una persona así de genérico, progresista, no. Si es una persona de izquierda, es una persona que conoce las lógicas del sistema capitalista, que sabe precisamente cuáles son las dinámicas que le causan opresión, que conoce todo eso, y por tanto, si tenemos en cuenta la métrica que es que esta persona viva mejor teniendo en cuenta su ideología, lo que va a querer precisamente es acabar con esas lógicas capitalistas que se centran básicamente en el trabajo. Entonces no tiene sentido que esta persona prefiera simplemente cerrar los ojos para no sentir tanta presión. Así que queremos, sí, sobre ese punto. En nuestro mundo actual, es decir, 2020 y pico, también se está oprimiendo a gente de derechas en caso de que se esté oprimiendo tanto, ¿no? Sí, vale, se está oprimiendo a gente de derechas, pero esta moción se veía desde la perspectiva de una persona de izquierdas que simplemente quiere vivir mejor y que su sociedad vaya mejor. Que la gente de derechas sería favorecida por esto, precisamente es algo que a nuestra persona le interesa, puesto que no quiere discriminar a nadie, puesto que es una persona de izquierdas, quiere vivir a todo el mundo. Repetimos, en nuestro mundo es tremendamente capitalista, las relaciones laborales siguen siendo basadas en explotación en la mayoría de casos. Esto es tremendamente importante porque no es una lógica que afecte a muy pocas personas, a un sujeto muy concreto, sino que afecta a la gran mayoría de la población, puesto que todo el mundo tiene que trabajar para vivir, excepto 3 marqueses, es decir, todo el mundo, y la mayoría de personas que forman parte de las relaciones laborales normalmente son la parte más perjudicada, normalmente son la parte que no es el jefe, digamos. Por tanto, la gran mayoría de la población sería afectada por este problema. Por tanto, centrarnos en este problema tiene mucho más sentido para ayudar a más población. Eso sería un poco nuestro argumento de, podemos llamarlo, importancia a lo importante. Es decir, si nos centramos en las relaciones laborales que afectan a la gran mayoría de la población en relación con otras luchas que pueden afectar a colectivos más minoritarios, estamos favoreciendo a más gente. Cuantitativamente nuestro impacto es mucho mayor. Y además, teniendo en cuenta que lo que nos preocupa en nuestro día a día no es en concreto si hemos reciclado, si no hemos reciclado, sino lo que nos importa en nuestro día a día es si tenemos comida para llevarnos a la boca y si podemos pagarnos el piso de estudiantes. Creemos que además las consecuencias de centrarnos en el trabajo y de mejorar los sistemas de trabajo son mucho mayores que las consecuencias de centrarnos en otros sistemas. Y con respecto a los colectivos minoritarios, que ustedes se centran tanto, ¿no? Que de alguna manera no se favorecen tanto, nosotros decimos efectivamente, a través del trabajo también se favorecen estos colectivos. En su mundo solamente favorecemos y parcialmente, como demostraremos más adelante, a unos colectivos más pequeños, y en nuestro mundo favorecemos a un colectivo mucho más grande en el que también está incluido esos colectivos más pequeños. Además, me gustaría decir que el trabajo también sirve para acabar con la discriminación de esos colectivos pequeños, porque el trabajo es una forma de valoración de la persona. Cuando una persona trabaja bien, a esa persona se le valora bien en la sociedad. Por tanto, personas que pertenecen a colectivos minoritarios que se incluyen en las relaciones laborales, que se incluyen en el trabajo, van a, de esa manera, acabar en cierta forma con los estigmas que pueden estar asociados a su condición de colectivo minoritario, como podría ser una persona LGTBI. En el momento en el que se incluyen en el trabajo, se centran las relaciones laborales, se sienten bien las relaciones laborales, se puede desempeñar esta función como el resto de personas, el estigma sobre su colectivo minoritario puede
ser menor. Y por otra parte, les gustaría decir que centrarnos en las luchas minoritarias puede suponer un obstáculo por esas propias luchas minoritarias, de tal manera que en su mundo no se consigue absolutamente ningún objetivo, ni de la lucha grande ni de la lucha pequeña, y en nuestro mundo se consigue el objetivo de la lucha grande y se le da ciertos beneficios a las luchas pequeñas en esto que hemos dicho de acabar con los estigmas. ¿Por qué creemos que quien mucho abarca poco aprieta y que centrarnos en lo suyo es un obstáculo para sus propios movimientos sociales? Porque si nos centramos únicamente en el movimiento feminista, y nos centramos únicamente sin tener en cuenta las relaciones laborales, las mujeres van a seguir explotadas. La explotación de la mujer no se va a terminar simplemente porque pongamos unos cuantos puntos morados en nuestro pueblo, si las mujeres dentro del sistema capitalista y dentro del trabajo siguen teniendo la opción de vender su cuerpo, por ejemplo, porque hay gente que quiere pagar el plan de las dinámicas de oferta y demanda que precisamente están relacionadas directamente con el trabajo. Es decir, si no acabamos con el sistema de explotación principal, que sería el laboral, por mucho que nos centremos en otras medidas, el pleno desarrollo y la plena libertad de estas personas que pertenecen a colectivos minoritarios, como podría ser en plan feminista, lucha verde, no van a verse completamente libres, puesto que sigue habiendo un sistema que es el principal y que afecta además a más personas, que va a seguir lastrando su lucha. Muchas gracias. Gracias por este gran discurso. Ahora vamos a dar la palabra a Jaime para que pueda poner casi una llamada del gobierno. En 7 minutos, mucho éxito. Y también recordarles una introducción a poner el micrófono. El problema con el caso de oposición, que intenta ser bastante comparativo, es que parte de una premisa que no es correcta. La lucha por los derechos de los trabajadores ya no es una lucha de obreros contra burgueses capitalistas que nos oprimen, es una lucha para intentar conseguir más derechos, pero que no solo afectan a los de la izquierda, y aquí es el problema. Y es que creo que en ambos mundos se van a seguir luchando por los derechos de los trabajadores. La clave es que no se haga de forma nuclear por parte de la izquierda. Ambos bloques ideológicos quieren que haya más derechos para los trabajadores, y esto es lo relevante. Creo que ya no es una lucha de clases porque se ha producido un cambio en el paradigma. Ya no soy esa pobre persona que vive con 100 euros al mes, el burgués que tiene los medios de producción me está oprimiendo, sino que existe un sistema capitalista que es un engranaje tan sumamente grande que no soy capaz de entender y que tanto yo como Juanjo vamos a tener que ir al mercado laboral y ambos somos personas, yo de izquierdas y él de derechas. Entiendo, por tanto, que el sistema nos va a afectar de la misma forma. El problema viene aquí cuando, joder, no quiero que sea precisamente la ideología de izquierdas la que tenga su discurso de forma nuclear, que el trabajo es lo más importante y los derechos laborales son lo más importante. ¿Cuál es el problema que se plantea como algo nuclear del discurso? Creo, en primer lugar, que existe una polarización. Es decir, precisamente, aunque haya habido un cambio de paradigma, se entiende como que sigue existiendo ese paradigma. Aunque ya no sea una lucha de obreros contra burgueses, se sigue entendiendo como una lucha de obreros contra burgueses con esa polarización. Y esto es verdaderamente una problemática porque las personas de derechas se reniegan o rechazan esas ideas que pueda llegar a tener la izquierda de mejorar ciertos aspectos laborales. Y esto solo se produce, y aquí viene la exclusividad, cuando es algo nuclear del discurso de la ideología de izquierdas. Y esto es lo problemático. Cuando yo, como un partido de izquierdas, baso toda mi propuesta en la reforma laboral, es cuando la gente de derechas va a reaccionar directamente de forma negativa contra esto por el mero hecho de ser de izquierdas.
La cosa es que si no se incorpora como algo nuclear, sino como algo tangencial, o no tangencial, pero como algo más secundario, creo que es más probable que pueda haber una conciliación entre gente de izquierdas y de derechas en este sentido, porque no están diametralmente opuestos en términos ideológicos. Lo bueno en este sentido es que no es excluyente. Tanto derechos de izquierdas como derechos de derechas van a estar a favor de esto. Los mecanismos son dos. Uno, son cosas que afectan a todo el mundo, como ya os he explicado. Dos, a los partidos les interesa ganarse el voto de la gente. Y esto es un mecanismo bastante sencillo, bastante lógico. Creo que tanto el PP como el PSOE quieren ganar los votos. Este tipo de sistema que oprime a la gente, oprime a todo el mundo. Por tanto, creo que tanto la gente de derechas como la gente de izquierdas va a querer mejorar su situación laboral. Es bastante probable que si el discurso deja de ser nuclearmente el trabajo por parte de la izquierda y sea más secundario por parte de la derecha, pues también puede haber otro tipo de propuestas que mejoren las condiciones laborales para todos. Porque esto a mí me importa como alguien de izquierdas o como alguien que se siente muy progresista. En principal lugar, uno, porque me interesa el beneficio de la sociedad en su conjunto, porque tengo un alma caritativa por naturaleza. Alguien de izquierdas es alguien que no solo quiere su propio beneficio, sino que quiere el beneficio para los demás. Es más probable que se consigan, uno, más reformas laborales o más mejoras laborales, y dos, en todo caso, desde más perspectivas y que puedan conciliar tanto la perspectiva de la izquierda como la de la derecha. Y este punto creo que es tremendamente importante. Y dos, porque me afecta a mí como individuo, y creo que es bastante relevante. Y, joder, creo que a todos nos afecta esta como opresión capitalista y neoliberal. Voy a intentar tener la mayor cantidad de derechos para eso. Punto A. Vale, ¿no te das cuenta que la polarización es simétrica, por ejemplo, con los movimientos sociales? Si yo llevo el problema, que aquí viene con la exclusividad, es que si no es la izquierda quien lo hace con los movimientos sociales, la derecha no lo hace nunca. Y vamos con esto. Uno, ¿por qué solo se puede hacer esto cuando lo proyecto como algo nuclear? Vamos primero con la presión. Si el discurso en la ideología que me representa se basa de forma nuclear en esto, el impacto que tiene sobre el ciudadano que se ve representado por dicha ideología es mucho más grande. ¿Por qué si no es nuclear esto deja de pasar? Por un mecanismo muy sencillo, es cómo se produce un cambio de prioridades. En el momento en que dejo de decir como ideología de izquierdas que esto es lo más relevante para el mundo, se produce un cambio de prioridades no solo a nivel general, es decir, a nivel de cómo se percibe la ideología y cómo se establecen los partidos, sino a nivel individual, de cómo los individuos establecen su escala de prioridades y qué es lo más relevante para ellos y para la sociedad. En el momento en el que desde la perspectiva de la ideología de izquierda se dice, oye, este trabajo ya no es lo más relevante, no tienes que moverte dentro de este engranaje capitalista, trabajar durante 8 o 10 horas al día y cobrar un sueldo, y tienes que luchar por ello, sino que, joder, tienes otras opciones de vida, haz lo que quieras, esto no es lo más relevante de mi ideología, aunque pueda seguir existiendo. Es el momento en que yo, como individuo de izquierdas, cambio mi escala de prioridades y digo, joder, es que a lo mejor ya no me tengo que rayar tanto por esto. Y lo importante es que si sigue siendo secundario, poder haber una conciliación entre las distintas ideologías, pero a mí como persona de izquierdas no me voy a sentir tan presionado por mi propia ideología para poder hacerlo, porque se produce un cambio de perspectivas a nivel general y a nivel individual. No sé si vas a tener otro punto para hacer una mayor cantidad de engagement en un poquito de tiempo. Dos, cómo afecta a los colectivos. Y precisamente, ¿por qué debe ser el discurso de los colectivos discriminados lo nuclear dentro de la ideología de izquierdas? Por dos puntos de análisis. En primer lugar, por un análisis marginal. Es decir, Ignacia te explica cómo la gran cantidad de los derechos laborales se han... O sea, esto, cuando estamos hablando de lucha por derechos, se produce una curva, ¿vale? Una curva en la que al principio tengo... O sea, esto de forma exponencial, al principio como que tengo muchísima escala hacia arriba, como que puedo conseguir muchísimos avances y luego que muy poco a poco voy a conseguir esos avances y que se va manteniendo en el tiempo hasta que se mantiene constante aunque creciente. El punto aquí es que el delta es muy pequeño con los derechos de los trabajadores y el delta es muy grande con los movimientos sociales y los colectivos discriminados, y esto es lo verdaderamente relevante. Tiene que haber un enfoque de ideología desde el discurso de que es algo nuclear, porque el delta es muchísimo más grande, puedo conseguir muchísimas más cosas y por eso debo focalizar mis esfuerzos en este sentido. La plusvalía que hablaba Juanjo ayer. En segundo lugar, porque va precisamente en contra de la opresión del sistema. Ignacia te explica cómo precisamente existe un sistema capitalista que nos oprime y nos condena a seguir trabajando como si fuéramos jodidas ovejas. El problema es que no nos oprime a ser de colectivos, o sea, no nos presiona ni nos oprime a ser de colectivos discriminados, precisamente es al revés. Se produce una discriminación contra este tipo de colectivos y contra este tipo de personas que están siendo vulneradas. El punto aquí es que precisamente va en contra del establishment, va en contra de lo que a mí me están imponiendo y por tanto es bueno y libera de la presión a los individuos de izquierda. Mientras que el trabajo te genera más presión porque ya estás dentro del engranaje capitalista, el hecho de que a ti estén defendiendo de forma nuclear tus derechos como colectivo vulnerado es lo que te libera esa presión y es lo que hace como disengage. En ese momento entiendo que afecta a alguien de izquierda de una forma muy importante, porque, ok,
a mí la sociedad me está discriminando por ser del colectivo LGTB, por ser una persona racializada, por ser mujer, entiendo que necesito que precisamente haya una ideología que me esté respaldando y necesito sentirme apoyado, y yo como persona de izquierdas, algo tan importante como es para mí la ideología, necesito que la ideología me esté representando fielmente. Por eso vamos a seguir teniendo derechos laborales, pero encima no vamos a tener esa presión social de cara a los individuos. Muchas En primer lugar, voy a pasar a refutar los puntos que ha traído el segundo interventor de gobierno y posteriormente el primer gobierno. Daré puntos de información para facilitar el debate. En primer lugar, el último interventor nos ha traído dos ideas principales. La primera idea, la de la polarización de las ideas. Para conseguir avances sociales y avances en la izquierda es necesario que todos estemos de acuerdo y que exista un consenso. Eso ha venido a decir que es más fácil avanzar si existe un consenso, pero esto simplemente no es correcto. Él mismo ha puesto el ejemplo de los partidos políticos, por ejemplo, en España, el PP y el PSOE. Ahora mismo se ha aprobado la reforma laboral que precisamente no existe consenso porque el PP se opone, porque tiene precisamente unos estándares unos estándares mucho más bajos y precisamente o sea, la polarización de las ideas no es necesario que se apruebe con consenso para facilitar los avances sociales. Eso supondría en la propia ideología de izquierda ceder en cierto modo al statu quo y retrasaría retrasaría mucho más la consecución de los objetivos, porque si tenemos que estar de acuerdo con aquellos que no quieren avanzar tanto como nosotros, el impacto va a ser mucho menor y la velocidad en la que avanzamos también va a ser mucho menor. Y eso es precisamente negativo con su propia línea. Que si yo soy de izquierdas y precisamente mi ideología es opuesta a la contraria, si yo me cedo a la ideología de los contrarios, yo me voy a sentir mal. O sea, que no es que no solo vaya a conseguir muchos menos avances, en tanto que no me opongo tanto al statu quo, sino que yo mismo, conmigo mismo, me siento mal, porque precisamente la ideología que quiero reforzar es la que no estoy reforzando, porque estoy cediendo a la otra parte. Eso respecto al punto de la polarización que no tiene sentido por la propia definición del discurso progresista de izquierdas. Pero también nos han traído que dicen que el trabajo ya no es lo importante. Creo que esta premisa o esta suposición no ha sido suficientemente explicada. En el statu quo actual, a lo largo de la historia, el trabajo ha tenido una parte consustancial en el ser humano y la va a seguir teniendo. ¿Por
qué, si hasta ahora en el statu quo el trabajo ha sido esencial, no iba a serlo a continuación o no lo está siendo ahora? Esa afirmación es muy grave, tiene una gran carga de la prueba y ustedes no lo han demostrado como para que se tenga en cuenta el punto sobre el que se basa, su línea. Y a continuación voy a pasar a refutar las ideas que ha traído el primer interventor, que son un poco parecidas. En primer lugar, como digo, en primer lugar, destacar esto, que el trabajo es consustancial al ser humano y que no se puede afirmar simplemente que el trabajo ya no es importante. Eso no lo han demostrado. En segundo lugar, han dicho que ha habido presiones sociales históricas, nos han hablado del siglo XX, los trabajadores reprimidos, y les pregunto, ¿cómo precisamente se han conseguido los avances a lo largo de la historia con los colectivos oprimidos? Pues precisamente lo que es esencial y que es el pilar fundamental sobre el que se sostienen el resto de avances es las relaciones laborales, por ejemplo, con la mujer. Por ejemplo, esto ha pasado con la mujer, y lo voy a explicar con algo que ya ha comentado mi compañera. El trabajo, ¿por qué es esencial y es nuclear para conseguir avances? Porque el trabajo, de manera generalizada, en cualquier sociedad ideología, se entiende, por ejemplo, con el salario, se entiende como la aportación social o la valoración social que tiene la gente sobre lo que tú aportas a la sociedad. Es decir, los colectivos, por ejemplo, los negros o el colectivo de la mujer, socialmente se le aprecia mucho más si tiene acceso al trabajo y se le remunera mucho más. Es decir, el trabajo tiene directamente una conexión con la valoración social que tiene la gente. Por tanto, esto también afecta a los colectivos minoritarios. Nos hablan del colectivo, pues de otros colectivos. Precisamente, sí, el colectivo LGTBI. Si aprovechamos, o sea, si conseguimos, mediante las relaciones laborales, reforzar la posición de que, por ejemplo, cuando tú vayas a encontrar trabajo, pero tú eres gay, que no te discriminen por ello y se te pague lo mismo o tengas la posibilidad de ir al mismo puesto de trabajo, eso va a hacer que el resto de la gente o el resto de la sociedad te valore de la misma manera y va a afectar a la valoración social, que es de manera posterior sobre su mundo. Es simétrico. En mi mundo, si lucho por los colectivos, voy a luchar por los colectivos en todos los sentidos. Es diametral. No es diametral porque la base, o sea, usted no lucha por los colectivos en general, lucha en determinados aspectos, quiere acabar con la concepción social negativa que se tiene sobre las mujeres, pero es que en mi mundo lo consigo precisamente lo que usted consigue en su mundo, en tanto que yo refuerzo las relaciones laborales y la posición de la mujer en el mercado laboral y con ello, de manera indirecta, mejoro la valoración social que tiene la gente sobre la mujer. Por tanto, tengo lo que tiene usted en su mundo, pero además refuerzo el aspecto esencial que son las relaciones laborales. Eso sí que es exclusivo de mi mundo, en tanto que lo priorizo baja. Ojo, ¿puedo llegar a ese mismo análisis de llamadas condiciones laborales si en vez de partir del trabajo parto de las condiciones exclusivas de esa minoría? No exactamente. No tiene sentido su pregunta. Si te centras en las condiciones de trabajo de las minorías, estás priorizando las propias relaciones laborales, ya sea de toda la sociedad o de las minorías. Por lo tanto, eso refuerza precisamente nuestra postura. Su punto no tiene ningún sentido. También nos han traído desde alta una doble discriminación o una revictimización. Y han dicho que se trabaja mucho y eso es malo. Esto porque es exclusivo de nuestro mundo, este aspecto negativo. Se trabaja mucho en base al statu quo actual en ambos mundos. Y de hecho se puede trabajar mucho menos. Es plausible pensar que se trabaja menos en nuestro mundo en tanto que priorizamos las relaciones laborales. Por tanto, como usted decía, el ejemplo de los trabajadores de Amazon que trabajan 8 horas, si reforzamos las relaciones laborales van a dejar de trabajar 14 horas y van a trabajar menos horas. Por tanto, ese primer punto de que se trabaja más en nuestro mundo no tiene sentido. Porque el statu quo actual se trabaja mucho en ambos mundos y en el nuestro menos, en tanto que priorizamos las condiciones de las relaciones laborales. Y en segundo lugar, de esa doble discriminación, venían a decir básicamente que el discurso que se debería apoyar es que el trabajo no es importante, pero como ya le he dicho, no se puede sustentar esa afirmación porque el trabajo es importante de manera sustancial al ser humano, porque siempre lo ha sido, porque es plausible, porque lo es ahora y porque es plausible pensar que lo va a seguir siendo. Y además, esto es especialmente negativo, como ha dicho mi compañera Maitane, porque en las relaciones laborales, precisamente aquellos que más perjudicados están, son aquellos que menos poder tienen sobre las relaciones laborales, es decir, los empleados y no el empleador. Por tanto, es todavía incluso más negativo. Finalmente, únicamente comentar que no tiene sentido que se siente mal, que en su mundo se siente mal porque yo tengo una corriente que es contraria,
que es correr una corriente minoritaria en el propio discurso de izquierdas, porque precisamente en nuestro mundo lo que importa, o sea, el ciudadano de izquierdas precisamente lo que le importa es la consecución de los objetivos que persigue su ideología, que mi corriente o lo que yo piense en la propia ideología de izquierdas sea una corriente minoritaria no tiene sentido en tanto que yo alcanzo esos mismos objetivos, que es el fundamento de tener una determinada corriente Yo como persona de izquierdas probablemente tenga dos objetivos en esta vida. El primero probablemente sea sentirme reconocido o mi interés sea sentirme reconocido con los objetivos que persigue el movimiento que yo defiendo y en segundo lugar probablemente sea tener trabajo para poder ser feliz y desarrollarme correctamente en la sociedad. Desde Baja de Gobierno vamos a probar estos dos puntos, pero antes de eso una refutación muy clara a dar. Y es que noten cómo el punto mayor de gris que hacen es decirnos, bueno, es que desde la oposición podemos favorecer la consecución de estas minorías o la consecución de los objetivos de estas minorías a través del trabajo, dado que esto les puede favorecer a desarrollarse. Noten cómo esto tiene como previo el hecho de que tengan un trabajo. Pero ¿cómo voy a conseguir trabajo en un mundo en el que me discriminan? ¿Cómo voy a conseguir trabajo en un mundo en el que existe un techo de cristal para el 50% de la población? ¿Cómo voy a conseguir un trabajo en el que literalmente no me dan la oportunidad de hacer una entrevista simplemente por mi color de piel o simplemente por características físicas independientes de mi capacidad para trabajar? Noten cómo entonces es mucho más importante en primer lugar sobre ese punto de choque de que es precedente y esto es lo que vamos a hacer desde la Cámara Baja de Gobierno, en el sentido en el que vamos a mostrar en primer lugar cómo se va a sentir más representado con su movimiento, pero en segundo lugar también cómo es más probable que consiga esos trabajos si la izquierda defiende estos movimientos. En primer lugar, vamos allá con el sentimiento de representación. Y es que creo que ya ha quedado bastante claro que una persona de izquierdas probablemente lo que quiera es que su movimiento defienda sus propios intereses y defienda unos intereses con los que se sienta representado. Esto es importante por lo siguiente. Creo que lo que tenemos que entender en cuanto a términos de priorizar algo, especialmente cuando hablamos de algo que es nuclear sobre algo que está fuera de ese núcleo, quiere decir dos cosas. La primera, que probablemente demos mayor importancia a aquello que está en el núcleo, pero en segundo lugar, que lo que está fuera del núcleo se verá afectado por aquello que parte desde el núcleo. Esto es importante porque no es simplemente el hecho de que vamos a intentar favorecer también el derecho a medidas para favorecer el trabajo, medidas para favorecer los derechos de los trabajadores, sino que además lo vamos a hacer con una perspectiva de género, vamos a hacer una perspectiva identitaria, una perspectiva que va a ser mucho más útil y que me va a permitir sentirme mucho más representado en este sentido. ¿Por qué considero que nos vamos a sentir mucho más representados cuando el movimiento de izquierdas defiende este contraobjetivo que defendemos desde el gobierno, que es el de favorecer las minorías y estas identidades como el punto nuclear del discurso ideológico de la izquierda? En primer lugar, noten cómo hay dos situaciones. La primera es que creo que es bastante probable que esta persona directamente pertenezca a estas minorías. En primer lugar, porque no conocemos la identidad del actor, pero hay un 50% de probabilidades de que esta persona sea una mujer, con lo cual ya hay una probabilidad directa de que esta persona se sienta identificado cuando existan unos discursos feministas, cuando existan unos discursos que le digan cómo van a intentar favorecer todo lo relacionado con los derechos de las mujeres. Pero en segundo lugar, porque creo que también, independientemente de que no pertenezca a estas minorías, creo que no solo está el ser mujer, sino que hay muchísimas identidades con las que se puede sentir representado, creo que también podemos probar cómo va a empatizar mucho mejor con este tipo de minorías y estas identidades. En primer lugar, porque noten como un gobierno ya estamos hablando de personas que literalmente sufren y este sufrimiento es una percepción bastante notable en nuestra sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos ante unos colectivos oprimidos que en esta sociedad tienen bastante fuerza. Noten cómo se ve esto. Creo que esto se ve muy fácil en redes sociales, creo que se ve muy fácil en los movimientos que se hacen y que actualmente están creciendo bastante y que son bastante populares. Noten cómo esto concretamente tiene mucha fuerza en países más desarrollados, pero noten también cómo este debate creo que se han olvidado un poco de los países que no están tan desarrollados y los que no tienen tanta fuerza estos movimientos. Pero noten cómo en estos países el problema es que muchas veces los problemas en cuanto a medidas de trabajo son mucho más difíciles de resolver y no tienen tanto sentido de la gente.
Noten cómo, en cambio, cuando hablamos de colectivos vulnerables, cuando hablamos de minorías y identidades, hay una gran fuerza por parte de ídolos o por parte de movimientos o de role models. Noten cómo, por ejemplo, la gala de los Oscars, la mitad de los discursos empiezan a hacer movimientos alegando a este tipo de minorías. Quiero decir, creo que es algo bastante popular, incluso en países que no son desarrollados, porque esos países también tienen esa percepción de que, en primer lugar, se están vulnerando esos derechos como identidades, porque tienen muchos menos derechos reconocidos, pero en segundo lugar, porque creo que también permean aquellas ideas que vienen desde los países más desarrollados y los que sí tienen esos derechos más garantizados. En segundo lugar, porque creo que en OPO noten cómo se ve esto en oposición en cuanto a cómo creo que no se van a sentir tan, o no van a empatizar tanto con el perseguir el movimiento de los trabajadores. En primer lugar, porque sí es verdad que Minalta ya decía que los derechos más básicos ya están reconocidos, pero ¿cuál es el impacto de él? ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto de esto no es que entonces ya no se tengan que perseguir, sino el impacto de esto es que las personas de izquierdas no lo van a percibir como algo que sea realmente importante o que, sobre todo, sea algo realmente urgente. Es decir, que tengamos que atacarlo primero para poder resolver otros problemas ulteriores y, por tanto, no nucleares. Entonces, noten cómo prefiero un mundo en el que perseguimos ese tipo de problemas con los que yo me voy a sentir mucho más representado. Pero sobre todo porque noten cómo ahora la derecha también se está apropiando de este tipo de movimientos. No es solo que todos los movimientos intenten perseguir el trabajo, sino que concretamente la derecha y concretamente la extrema derecha están intentando perseguir estos derechos de trabajadores porque ha visto un nicho de mercado ahí, ha visto un nicho de votantes que están siendo desprotegidos en ese sentido y van constantemente a por ellos. Noten cómo yo probablemente no me quiero relacionar en ese sentido tanto con la derecha, noten cómo, por ejemplo, en España, idealmente el partido más extrema derecha que hay ha creado un sindicato, por lo cual creo que es una percepción bastante clara de esto. ¿No cree precisamente que las políticas de cuotas obligatorias en la contratación hacen que los empleadores no puedan tener perjuicios porque están obligados por estas políticas de cuotas obligatorias? Eso en todo caso creo que va a hacer que me sienta más discriminado cuando yo contrate a esas personas, cuando vea que a mí no me contratan, y creo que me voy a sentir mucho más representado cuando veo que el gobierno, cuando veo que los partidos de izquierda promueven cuotas que intentan favorecer la contratación de mi propio colectivo. Pero en cualquier caso, no como para ganar tu caso, en todo caso tienes que probar cómo vas a conseguir más trabajo. No te cómo conseguir más trabajo depende de factores mucho más amplios simplemente de que yo intente promover derechos laborales. Nota cómo es muy difícil. Es decir, si no consigues trabajo, tú no vas a tener ningún beneficio por parte de la oposición. Yo no necesito conseguir trabajo, yo no necesito otro tipo de factores, yo lo único que necesito es sentirme representado con la izquierda. Creo que eso ya está aprobado, así que vamos a seguir con lo siguiente. Noten cómo entonces, creo que por parte del lado del gobierno vamos a sentir un mayor sentimiento de agenda. Ya no solo por el hecho de todo lo que he explicado en cuanto a que nos vamos a sentir más representados, sino porque noten cómo es la comparativa a lo largo de la historia. Creo que actualmente la izquierda está persiguiendo derechos que se llevan persiguiendo durante mucho tiempo. Entonces, la percepción de un votante de izquierdas, creo que es la percepción de que, en primer lugar, probablemente no estamos consiguiendo porque los objetivos siguen siendo los mismos, pero en segundo lugar, no se están rejuveneciendo los objetivos. Esto es importante porque necesitamos actualizarlos para que yo me sienta motivado. Creo que en un mundo en el que los objetivos no se actualizan, es poco probable que yo me sienta motivado a seguir la lucha y a seguir como participando en estos movimientos. Pero entonces ahora notemos cuál es el segundo punto importante de este debate, que creo que con la definición que he hecho anteriormente ya se va incluyendo y que ya está en parte probado. Y es el hecho de que también es más probable que consigamos trabajo en el lado de gobierno. Porque noten cómo muchas veces para conseguir trabajo hay que superar barreras previas, barreras que son precedentes lógicas para poder acceder al trabajo. Porque ya no es el hecho de que creo que es un mundo muy competitivo y muchas veces ya no se trata de letras, sino cuando se trata de favorecer ciertos trabajos o la capacidad que tiene la izquierda para favorecer ciertos trabajos. Pero noten cómo la barrera es mucho más amplia cuando se trata de que directamente no me dan una entrevista porque pertenezco a un colectivo concreto. Noten cómo entonces es mucho más importante arreglar esa previa discriminación a intentar que la izquierda se perciba como un movimiento que castiga esas discriminaciones para que se eviten esas discriminaciones y sobre todo para que se perciba como algo realmente útil que está ayudando realmente a que consigas trabajo y no simplemente como algo que te da una pequeña ayuda o algo que te percibe como un pequeño derecho que probablemente ya tenga reconocido antes y que no era tan importante. No es algo más importante de este debate. Estamos muy bien. Vamos primero contra la alta de gobierno.
la alta de gobierno y 3 puntos diferenciadores. Creo que el simple hecho de hacer un encuadre tan rato como hacen ya hace que vayan perdiendo efectivamente contra nosotros. ¿Por qué? Porque su encuadre únicamente aplica a países bastante desarrollados, a países en los cuales hay ya un cierto desarrollo. Su encuadre no aplica a Qatar, no aplica a países en los cuales hay bastante discriminación en temas laborales. Dicen, hay este tipo de condiciones laborales buenas y que, por tanto, su encuadre es bastante negativo. ¿Qué pasa? Que Grego sí que te lo encuadra, porque Grego te dice, el análisis no se tiene que hacer a través de las condiciones laborales de estas personas, sino de las condiciones en las cuales estas personas están. Esto, análisis, es bastante diferente y diferenciador. La alta esto no lo hace, en nuestro caso aplica más. Pero ahora vamos a los diferentes puntos que traen. Uno, la narrativa es perjudicial. ¿Y qué dicen? Me presionan a trabajar. El problema es que no entiendo, uno, por qué es exclusivo, porque creo que hay muchísimas cosas que ya me obligan a trabajar, en el sentido de, vale, entiendo que esto me causa un delta, pero nunca entiendo por qué es exclusivo, porque el hecho de yo querer comer, el hecho de yo querer hacer otro tipo de cosas, creo que no es del todo exclusivo su punto. Sí que entiendo un delta, entiendo por qué sí que me lo puede causar, entiendo por qué nunca es lo más importante. Pero es que Ibeñez esto fuera relativamente importante. Creo que no entiendo por qué es probable que el actor sienta este tipo de presión. ¿Por qué? Porque creo que este tipo de personas, como ya te he dicho, ya tienen otros incentivos. Incluso aunque sí que este delta sea en teoría significativo, creo que este actor puede no tener esa necesidad de trabajar, porque una persona de izquierdas puede tener bastante dinero, puede tener poco dinero. Creo lo que te dices con una persona de izquierdas, lo más importante es el análisis que hace y sobre todo sus principios, el sentirse representado. Cuando yo hago un análisis de las condiciones de esa persona, me importa esa minoría, que las condiciones laborales no son lo que le atañen, sino las condiciones de esa persona y la implicación que tienen las condiciones laborales. En ese sentido, estamos ganando de análisis estamos dando por un punto de análisis a la alta. Pero además, segundo punto, me hablan de las diferentes injusticias que se dan a la minoría. El problema es que no entiendo por qué esto es exclusivo de su mundo, si bien entiendo que es suficiente para ganar este choque en altas, no entiendo por qué realmente es exclusivo. Grego te explica por qué el análisis que se hace sí que es exclusivo, porque hace fijarme en las condiciones de esta minoría. Hace además que yo sea capaz de diferenciarme en la extrema derecha, porque alta de gobierno sí que me dice, la derecha tiene y puedo pactar en este tipo de sentido. Pero ¿qué pasa? Que Grego te dice, mira, el análisis que hace la derecha es que existen condiciones laborales malas también. Los populismos que hay, por ejemplo, de Vox, de que la economía está mal, la agricultura está mal. Creo que te dice que es exclusivo de mi mundo cuando yo lo que hago es el análisis de las minorías, de que los agricultores están mal y que cuando los agricultores están mal, las condiciones laborales están mal. Ese es el análisis que hace Grego y es diferenciador para el discurso y para diferenciarme de la derecha. Eso es lo que hace que sea exclusivo y el beneficio que impacta sobre mí y sobre mis principios. Y ahora, tercer punto, que creo que es bastante raro, que es, joder, hay acuerdos, como hay acuerdos dentro del gobierno en el tema de la reforma laboral puedo pactar, y es exclusivo el tema de que la izquierda defiende a la minoría. ¿Qué pasa? Que a una persona de derecha, este análisis es de probabilidad, a una persona de izquierdas, sus principios, como te explica Grego, son bastante importantes. ¿Por qué? Porque, como te explica Grego, los principios son importantes para una persona de izquierda el sentirse representado. Véase, por ejemplo, en Francia, que Mélenchon literalmente no consiguió vencer a Le Pen porque había muchísima división de partidos y cada gente votaba ahí. Véase en España, por ejemplo, cuando hay diferentes partidos comunistas y diferentes partidos de izquierdas. Creo que entonces, por probabilidad, el hecho de que a esta persona le beneficie este acuerdo, sí, se puede dar. Pero el análisis que te hace Grego es muchísimo más efectivo y impacta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo cuando soy una persona de izquierdas empatizo, y cuando soy una persona de izquierdas es probable que sea mujer. Es persona que sea una persona negra. Es probable que al menos empatice con ese tipo de personas. Entonces, este análisis de por qué me importa el acuerdo y por qué me importan los principios es exclusivo de la baja de gobierno. La alta de gobierno únicamente me dice los acuerdos son buenos, hay ciertas cosas en las que no lo va a ser. Por eso baja de gobierno comparativamente va ganando contra la alta de gobierno. Vamos ahora contra la baja de oposición. La baja de oposición tiene dos problemas principales. Vamos a ver. Depende de su punto de que haya un cambio social. ¿Qué pasa? Que una persona de izquierdas, lógicamente, quiere un cambio social. La cosa es que también le da muchísima importancia a sus principios y a cómo estos se dan. Me explico. Creo que una persona de izquierdas, como ha caracterizado Grego, le da muchísima importancia a sus principios, en el sentido de que hay veces que incluso prefiere una representación como, por ejemplo, Podemos no ceder ante Unidas Podemos no cede ante ciertas cosas porque le da importancia a sus principios y a sus valores. El problema es que el cambio social que me trae bajo de oposición, incluso aunque se dé, la persona de izquierdas no lo va a ver tan beneficioso, no se da realmente como él lo quiere. El análisis, sobre todo, el análisis es lo más importante para esta persona de izquierdas, porque analiza cómo se da el cambio. Analiza cómo se da el cambio. ¿El punto? Vamos.
Sí, baja. El problema que tiene es que no está analizando por qué cuando yo tengo esta representación simbólica no consigo nada del pacto, no estoy consiguiendo nada, el punto es que aquí yo tengo más probabilidades de que quiera llegar al gobierno y el gobierno haga todo. Grego te hace un análisis. Grego lo que te dice es, tengo que hacer un análisis de las condiciones de esa persona y no del trabajo. Voy a dejarlo claro con un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, hago un análisis de una persona trans, en el mundo de oposición lo que hago es decir, la persona trans no tiene trabajo, la persona trans está mal y entonces la persona trans hay que protegerla. En el mundo del gobierno, yo el análisis que hago es, la persona trans está discriminada por ser trans y por tanto no accede a ese tipo de trabajos. Por tanto, lo que tengo que hacer y lo que te explica Grego es mejorar las condiciones de esa persona trans, no darle trabajo a esa persona trans. Lo que tengo que hacer es eso. Grego, el tercer impacto que te trae es cómo estas personas es bastante más probable que incluso consigan trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer que esas personas tengan trabajo, sino lo que tengo que hacer es mejorar sus condiciones para que accedan a un trabajo. Esa es la diferencia sustancial entre gobierno y oposición. Hago ese tipo de análisis. Ahora, incluso aunque no consiga trabajo, Grego te explica cómo ese tipo de principios son muchísimo más importantes para una persona izquierda que todo lo que le diga desde el punto de la En su caso se basa en defender a las minorías. Al reconocer que la mayor discriminación que sufren las minorías es en el acceso al trabajo, no está aceptando de facto que el trabajo se tenga que emplear. No, porque creo que para una persona de izquierdas es lo más importante, es importante el trabajo y es importante las minorías en ambos mundos. La cosa es cuando yo priorizo una cosa sobre la otra, mi análisis se basa principalmente en eso. Yo analizo cómo el discurso, yo analizo cómo las condiciones de las minorías se dan, entonces tengo que proteger eso. No darles trabajo a ese tipo de personas. Creo que incluso te explica cómo darle trabajo a esas personas por el simplemente hecho de ser una persona trans es bastante negativo porque hay una discriminación hacia la sociedad. Ahora vamos contra el acto de oposición. Creo que el acto de oposición simplemente con el punto la he refutado. ¿Por qué? Porque sus beneficios no son absolutamente exclusivos. No entiendo por qué priorizar el trabajo sobre otro tipo de cosas. Me traen todos los beneficios que me traen porque son simétricos. Puedo hacer literalmente el mismo análisis cuando lo que veo es que una persona, por ejemplo, de Qatar, cuando una persona de Qatar no está mal por no tener trabajo, sino por el sistema que lo oprime. Ese es el análisis. El impacto es prácticamente el mismo sobre ese tipo de personas, pero sobre mí no, porque el análisis que hago es totalmente diferente. El análisis es lo más importante de este debate. Alta de oposición no tiene ningún tipo de exclusividad y además parte de que además trabajo, creo que te explica ya cómo es bastante poco probable que trabaje, incluso si trabajo me da relativamente poco.